Bienvenidos a su programa de entrevistas con Respira Libre, nuestra sección de salud. Me encuentro hoy contentísima, súper honrada. El doctor Saturnino Fernández, venezolano, médico internista, gastroenterólogo, hepatólogo, PhD, y que definitivamente es una persona de mis más grandes afectos. Es mi compadre, pilar importante de mi familia. Saturnino, bienvenido, encantada de que estés aquí, que vayamos a conversar acerca de hepatitis. Gracias, Agi. Me siento profundamente orgulloso de estar en tu programa y bueno, gracias por la invitación. En este momento vamos a conversar sobre lo que son las hepatitis. En términos genéricos, las hepatitis se definen como una inflamación del hígado, es decir, afecta todo el hígado. Existen una serie de signos y síntomas que nos pueden orientar a pensar en ella. Sin embargo, los síntomas son inespecíficos, como por ejemplo malestar general, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, que son las mialgias. Puede tener una fiebre, más bien una fiebre, poca fiebre, una febrícula, podemos decir, 38,5, 38, dolor en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho, y puede tener también, puede estar amarillo. Claro, ahí el estar en ictérico o amarillo solo se ve en el 40% de la mayoría de las hepatitis, y hay algunas de las hepatitis las cuales cursan en forma subclínica. Conversaremos sobre la hepatitis A. La hepatitis A es una hepatitis de transmisión fecal oral, la cual puede ser transmitida por las secreciones o puede ser por alimentos contaminados, por ejemplo, los bivalvos filtradores como las ostras que pueden estar en las desembocaduras del mar, pueden hacer, al consumirlas crudas, ellas no es que se enferman, sino las partículas virales se quedan en los cilios, y cuando el individuo las consume crudas, estas van a tener la replicación primero a nivel faríngeo, y después pasan al intestino, donde atraviesan por el sistema portal, llegan a los ganglios linfáticos, de allí hay una producción aumentada del virus, pasan a los hepatocitos, donde se reproducen y son excretados por la bilis. En estos pacientes podemos tener diarreas, los cuales a veces te dicen, no doctor, yo hace una semana tuve diarrea, y en realidad lo que tuvo fue esa carga aumentada del virus de hepatitis A. Por supuesto, ¿qué pasa con este virus? Bueno, él puede cursar asintomático. En los niños puede cursar como una gripe fuerte, o en los adultos puede ponerse amarillo, puede tener colestasis o puede tener ictericia, puede hacer también que tenga varios picos, como sea una hepatitis bifásica, o puede ser disparador inmunológico, es decir, que después de la hepatitis tú tengas una hepatitis autoinmune, o puede dar falla hepática aguda. Afortunadamente está dada en el 0,1%. Hemos tenido oportunidad de manejar estos casos donde logramos que salgan los pacientes de la hepatitis A. Esta hepatitis tiene vacuna y por lo tanto tiene medidas de prevención. Los individuos deberían estar vacunados para eso. La mayoría de los adultos han estado expuestos de alguna forma a la hepatitis A, y los que no Claro, tengan porque no solamente con las ostras. no, puede ser hasta con un perro caliente. Alimentos de cualquier tipo, alimentos que puedes dar, y a veces la mala disposición de los alimentos y que estén contaminados. Puse el ejemplo de las ostras porque es un ejemplo que se ve mucho después de las vacaciones. Exacto. Pero puede ser por cualquier alimento contaminado. Como les decía, la vacuna es importante, es una de las medidas que podríamos utilizar muchísimo y que nos ayudaría y nos evitaría muchos problemas. Afortunadamente en nuestro país se pone la hepatitis A y B como parte del programa de vacunación que se le hacen a los niños, y a pesar de que es una parte, es bien común, deberíamos estar vacunados todos. Y los que no, pues han estado en contacto con la hepatitis. Hepatitis A específicamente. Otra de las hepatitis... Pero que en estos momentos lo podemos también confundir con el COVID. Sí, la verdad es que importante ahorita... aclarar eso, porque, por ejemplo,
si en hepatitis, que luego quiero preguntártelo, no se puede abusar, por ejemplo, del acetaminofén, pero en pacientes con COVID lo que se le da es acetaminofén. Entonces, en realidad, podríamos tener algunos tipos de Con respecto, colindación en este aspecto y no sería lo adecuado para el paciente. con respecto al acetaminofén y la hepatotoxicidad por droga, generalmente cuando se utilizan menos de 3 gramos de acetaminofén, no hay la posibilidad de que se produzca tanta hepatotoxicidad. Esto se aumentaría si el individuo es tomador, pues el glutatión que tiene en el hígado está metabolizando todo ese acetaldehído producto del alcohol, y estos sí están en mucho mayor riesgo. Lo que usted preguntaba sobre la hepatitis A y el COVID, sí, actualmente hemos tenido algunos casos en los cuales ha habido hepatitis A y tenían COVID. ¿Comparten alguna forma de transmisión? Bueno, no, una es fecal oral y la otra es netamente respiratoria, pero en nuestro medio hay las dos. Para el año 2017 tuvimos muchos casos de hepatitis A. Inclusive llegamos a tener hasta 10 casos a la semana. Sin embargo, esto ha ido disminuyendo. Ahorita tenemos al menos unos 2 casos a la semana, al mes, perdón. Y estamos viendo casos de otras hepatitis, por ejemplo la hepatitis B, la cual la principal forma de transmisión es la transmisión sexual y la transmisión por el compartir agujas o pajillas en pacientes que consumen drogas, así como la transmisión por la sangre, la cual es los hemoderivados, en la cual gracias a Dios es cada vez menos frecuente, ya que los bancos de sangre toman sus mejores medidas para evitar que esto se dé. Sin embargo, la transmisión sexual sigue siendo importante, por lo que debemos utilizar los medios de protección, no compartir jeringas ni pajillas para los que consumen drogas. El sexo de hombres con hombres también es un factor de riesgo, por lo cual deberían estar también protegidos. Y los trabajadores de salud, los cuales al tener pinchazos pueden también transmitirse tanto hepatitis B como hepatitis C. Excelente, yo creo que hagamos una pausa, vamos a corte y regresamos para hablar de hepatitis B y hepatitis C. Regresamos, aquí estamos de nuevo con ustedes, con el doctor Saturnino Fernández, médico internista, gastroenterólogo, hepatólogo venezolano, y estamos hablando acerca de la hepatitis. Y le pedí que para este segmento nos hablara acerca de la hepatitis B y la hepatitis C. A ver, Saturnino, cuéntanos. Ajá. Mira, la hepatitis B, como la había comentado, es una hepatitis de transmisión sexual. 51% de las transmisiones se dan por esa vía. Se transmite por las jeringas y las inyectadoras contaminadas al personal de salud, sexo con hombres, entre hombres, si no utilizan protección. Y es importante otro segmento que tenemos en nuestro país, las unidades de diálisis, las cuales hay trabajos ya hechos aquí en los cuales la transmisión de la hepatitis B es importante durante las diálisis, por lo cual son muy exquisitos y muy trabajadores los que hacen la parte de diálisis. Muy reglamentados. Muy reglamentados, y le piden la hepatitis B y la hepatitis C a prácticamente todos los pacientes cada mes. Y ahí pueden detectar cuando hay alteraciones, por ejemplo las transaminasas que estén discretamente elevadas, y ahí lo sé porque hay algunos nefrólogos que refieren a estos pacientes para que los evaluemos. En la hepatitis B probablemente es un virus muy complejo que tiene varias aristas, de las cuales puede dar hepatitis aguda, pero también puede cronificarse. A diferencia de la hepatitis A, que no se cronifica, esta sí se cronifica, y la hepatitis B... Quiere decir que tenemos secuelas a largo tiempo, quedamos siempre con algún problema hepático y que debemos tener que estar encima con condición diferente, ¿verdad? Sí, esta hepatitis, a diferencia de las otras que está en el citoplasma de los hepatocitos, esta se mezcla con el núcleo nativo, y es por eso que la transmisión parenteral, la transmisión de madre a hijo, es una de las cosas muy importantes, por lo cual todos los ginecobstetras le piden a las madres hepatitis
B, ya que el niño que nazca con hepatitis B puede tener el riesgo de desarrollar en 20 años un hepatocarcinoma. Entonces, para la hepatitis B, que es un virus el cual es ADN a diferencia de los demás, que todos son ARN, este virus va entonces a mezclarse con nuestro ADN y puede pasar allí como un miembro más de la cadena de ADN y ser el causante de un hepatocarcinoma. La hepatitis B en el 90% de los casos se cura y quedan los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si están por encima de 10 se considera como si estuviera vacunado el individuo. Pero esta enfermedad cuando no se cura y se cronifica, persiste el antígeno de superficie durante más de 6 meses y hace que estos individuos puedan hacer otro tipo de enfermedades. Puede mantenerse como una hepatitis B que se mantiene crónica sin progresar, pero puede progresar a cirrosis y esto dar a carcinoma hepatocelular. Es otra de las cosas por las cuales él es una de las causas de que da carcinoma hepatocelular. Los pacientes que tienen cirrosis deben ser tratados tan pronto se haga el diagnóstico si tienen hepatitis B. Existen medicamentos en nuestro medio, afortunadamente tenemos ahorita cómo tratarlo, análogos nucleósidos-nucleótidos, los cuales van a disminuir o a frenar el avance de este virus y a producir y a disminuir la producción de lesiones en los hepatocitos que estén todavía viables. Claro, la conclusión es que tiene que buscar asistencia con un especialista, definitivamente. Así es, como lo dice la doctora, generalmente los pacientes que tienen cirrosis hay que buscarle la etiología. Hay otras causas que pueden dar, esteatohepatitis, hepatitis C, pero la hepatitis B que le estamos hablando ahorita es una de las causas que debemos nosotros descartar en nuestros pacientes. Exactamente. ¿Y la hepatitis C? Para la hepatitis C, esta es una hepatitis que cursa prácticamente asintomática. 85-90% se cronifica. Y lo único que uno puede encontrar es que le dicen, mire, yo tenía las transaminasas un poquito altas o las aminotransferasas un poquito altas, pero me suben y bajan y me dijeron que me quedara tranquilo. Ahí es donde se debe investigar la hepatitis B. Hay factores de riesgo muy bien determinados, por ejemplo, el compartir las jeringas o las pajillas en los pacientes que consumen drogas. La parte sexual, a diferencia de la hepatitis B, es mucho menos, prácticamente es un 5%, y la transmisión vertical de madre a hijo es también menos del 5%. Una de sus principales fuentes era el uso de derivados sanguíneos, los cuales gracias a que se han hecho unas buenas campañas y se puede determinar la presencia de hepatitis C en sangre, ha disminuido la capacidad de contaminación de estos pacientes, pero quedan otras vías las cuales no están completamente determinadas. Se sabe que los pinchazos, aunque pueden ser una causa, no están claramente demostrados, pues el inóculo viral puede ser muy pequeño en estos pacientes. Esta no tiene vacuna, como las dos que hablamos anteriormente. Sin embargo, para el 2030 se aspira que sea la única hepatitis que se pueda curar con antivirales de acción directa. La mayoría de los antivirales de acción directa que tenemos actualmente en el mundo son pangenotípicos. Ella tiene varios genotipos. Hemos evolucionado desde que empezamos a tratar la hepatitis C de interferón ribavirina, o interferón solo primero, interferón ribavirina, después otros productos, y ahora tenemos los antivirales de acción directa, los cuales tienen casi el 100% de efectividad, afortunadamente, y se evita el paciente esas complicaciones. ¿Qué pasa con el paciente que ya viene con con una fibrosis severa, que tienen cirrosis? Esos pacientes deben ser seguidos durante todo ese tiempo y deben estar en manos de expertas y debe realizársele su eco en forma
cada 3, 4 meses y hacerle la parte de evaluación general que necesita estos pacientes. Definitivamente la conclusión, mi querido doctor, es que tiene que tener control con su especialista, tiene que tener vigilancia, hay que tomar precauciones, hay que vacunarse. Y si tienen alguna duda acerca de este tema, ¿cómo lo pueden contactar? Bueno, yo tengo las redes sociales, está @SaturninoFernández, que pueden contactarme, o estoy en la Policlínica, el Instituto Médico La Floresta, donde pueden contactarme en el piso 3 de la unidad de patología. Perfecto, si está en Venezuela lo contacta en el Instituto Clínico de la Floresta, y si está en cualquier otra parte, que en los países que nos están siguiendo, pues @Saturnino Fernández. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ustedes quédense para el próximo segmento. Muchas gracias, doctora, por su invitación.